Oye, hay una circunstancia muy particular en la fracción del PRI, aunque en el Congreso cuentan a 5 diputados, pues hay evidentemente una que está adherida a la fracción, que no juega con las votaciones del PRI, ella sí podemos decir, y hay otro que está en el PRI, pero no está adherido a la fracción y son como prianistas. Es Entonces, correcto. ¿hay alguna indicación del Comité Ejecutivo Nacional en el caso de que den el voto a favor de esta reforma? Bueno, mira, en este sentido, el PRI Nacional, por supuesto que está al tanto desde hace 3 semanas, venimos discutiendo este tema con la dirigencia nacional, con el secretario de Elecciones a nivel nacional, Javier Cacique, con todo el equipo jurídico del partido a nivel nacional y con el propio presidente y la secretaria general, que hemos tenido un par de reuniones en las que se ha manifestado esta circunstancia. Dura del partido, de la dirigencia más bien nacional, respecto de estos dos legisladores bueno, en el caso de Jesús Velázquez, pues desde un inicio él no se adhirió a la fracción, ya prácticamente lo podríamos considerar como no priista. No sé si pudiéramos decirle panista porque a lo mejor ofendemos a Jorge, no. pero sí, y en el caso de la diputada Elizabeth Chávez, que pues sí está adherida a la fracción, pero pues prácticamente ha votado siempre a favor de las iniciativas y de la línea que marca Acción Nacional. Hay una consideración que no necesita darse por voluntad de la dirigencia. Estatutariamente, ellos tienen que respetar, por supuesto, una postura y los lineamientos y, por supuesto, la concepción que tenemos ideológicamente y legalmente de los temas como partido. Claro que existe la libertad también de tener su criterio propio, que no se le puede correr o expulsar nada más por votar en contra de una iniciativa de su propio partido. Pero sí, cuando ya estamos hablando de una actitud permanente, constante, que se replica cada vez que hay este tipo de cuestiones, pero además de eso, que votan, como en esta ocasión, o pretenden votar cuestiones que son inconstitucionales, que van en contra del propio marco normativo, el partido sí tiene, por supuesto, la disposición y el interés de tomar las medidas o las cartas sobre el asunto. Pero sí, el Comité Nacional, en las reuniones que se han tenido, tienen la disposición, y no sé si ya hayan tenido la comunicación por lo menos con la diputada Chávez, de pedirle que no se sume a esta propuesta, que no le dé el voto a la iniciativa del gobernador, porque no solamente va en contra de la línea o del voto que va a hacer el partido, la fracción del PRI, sino que además pues, va en contra de la propia Constitución. Entonces, pues, es absurdo que permitamos que un priista o una priista, en este caso, tome esas posturas. Y bueno, pues ya será decisión de ella en su momento decidir una votación, y también pues el partido ver si acata esta disposición. Oye, Jorge, ¿cómo crees que se siente? Yo el otro lo ponía en contexto. Quienes conocemos, por ejemplo, a don Memo Luján, a Silvia, su esposa, y a panistas de esa rodada que anduvieron metidos en las huelgas de hambre con don Luis, que anduvieron en el 86 muy pegados con el fraude en ese momento, que anduvieron pugnando por la apertura de los procesos democráticos en el PAN, en la sociedad. ¿Qué opinará esa generación de panistas que eventualmente nos heredan a nosotros ese legado, ¿no? Como sociedad chihuahuense? ¿Cómo se sentirá ese panismo de antaño y cómo se sentirán los herederos, en este caso como tú, de este legado democrático? Mira, volviendo al tema interno del PAN, ¿verdad? Definitivamente tenemos liderazgos o personajes con bastante trayectoria, con muchísimo arraigo entre la militancia de Acción Nacional. Por ejemplo, tú hablabas de alguno de ellos, ¿no? De Guillermo Luján, Martín Vargas y bueno, la propia Teresa Ortuño, por ejemplo. No, pues una infinidad de personajes, ¿verdad? A lo largo de la historia de Acción Nacional, que han tenido esta lucha democrática no solo hacia el interior del PAN, sino también hacia afuera, ¿no? Y que sobre todo han visto cómo en los últimos años, no solamente a través, o sea, en lo que se pretende con esta reforma, sino en los últimos años el PAN ha ido abandonando su postura democrática hacia el interior. Pues yo creo que definitivamente es una traición a quienes han entregado, o sea, proponer algo de esta naturaleza es una traición a quienes han entregado
como luego dicen, alma, vida y corazón, e incluso hasta dinero, ¿verdad? Que les han entregado bastante de su vida en pro de esta lucha democrática, que efectivamente no es exclusiva de Acción Nacional, pero sí Acción Nacional es una organización pionera en poner en la vida pública este tema de la democracia y sobre todo practicar la democracia con ética o la política con ética y cierto grado de moral. Por supuesto que es una traición a la trayectoria de esas personas, a los principios del PAN y pues a muchísimos de nosotros los panistas. Y fíjate, ahorita comentaba Álvaro acerca de los vicios de constitucionalidad que tiene esta norma. Bueno, pues sí, es un Frankenstein. Paso a Argentina estén tan mal hechas como estas. Se vale que tomes los modelos jurídicos de otros países, ¿no? El derecho comparado es para eso y para que podamos adoptar sistemas normativos pues similares o en lo que más se puedan adaptar a nuestra realidad, a nuestra sociedad. Pero bueno, pues ya ayer que la estuve leyendo, la verdad es que es un Frankenstein. Ni siquiera tiene claros algunos aspectos. La misma ley contiene disposiciones contradictorias porque por un lado le reconoce a los partidos el principio de autodeterminación consagrado en la Constitución, pero por otro lado no. Luego, la exposición de motivos, fíjate, nos dice que es para que los ciudadanos puedan tener una mayor participación ciudadana y política hacia el interior de los partidos, pero por otra dice que para evitar el transfugismo político, esta palabra se me parece muy rimbombante, muy acorralada, ¿no? Transfugismo. O los chapulines, hombre, hay que hablar en los términos que la gente entienda. Claro. Los que se cambian de un partido a otro porque perdieron su interna, ¿verdad? Bueno, pues a ver, yo me pregunto, ¿acaso el hecho de que me prohíban, habiendo participado yo, por ejemplo, por el PAN, habiendo participado como precandidato a alcalde y que no haya salido victorioso en la contienda interna y que me prohíban ir a postularme después por otro partido político, ¿eso no es violatorio de derechos humanos consagrados en la Carta Magna, en la Convención Interamericana y todos los instrumentos internacionales? Entonces, por un lado dices que eres muy derechohumanista y muy pro persona, pero por otro lado le limitas la participación política a alguien que no haya obtenido la suficiente cantidad de votos para que pudiese postular por otro partido. Este es uno de los elementos de inconstitucionalidad e incluso pues también escapa del control de convencionalidad, ¿verdad? Pero bueno, pues ellos no lo ven así. Retomando lo que comentaba Álvaro, vamos a decir que está bien que en el Congreso local la pasen porque son diputados y pues bueno, no están obligados a tener mucho conocimiento por lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, pero además el Congreso es un órgano de decisión política, es decir, los diputados tendrían que estar obedeciendo a lo que les dicta la representación que ostentan, ¿no? Y cómo van a votar una reforma de esta naturaleza, que además compromete finanzas públicas, que además compromete la vida interna de los partidos políticos, ¿cómo la van a votar en este tiempo tan corto? La reforma tendría que estar promulgada para el día 1 o 2 de julio. No, pues imagínate, estamos hablando ya ni siquiera de 3 semanas, estamos hablando de 2 semanas y media efectivas. ¿Cómo van a responder políticamente los diputados que en su caso voten a favor? ¿O cómo van a ejercer, cómo van a hacer patente el principio de representatividad? ¿En qué momento nos van a consultar a los ciudadanos? ¿En qué momento se van a llevar a cabo foros de participación para recepción de propuestas? Pues ¿a qué hora van a ejercer a qué horas van a hacer uso de esa representación política que tienen? ¿En qué momento va a ser? No alcanzan los tiempos. No solamente tiene vicios de constitucionalidad, sino hay vicios políticos. Y luego además, bueno, fácilmente esta iniciativa puede, pues sí, como decía Álvaro, puede ser el bonillazo de Chihuahua. ¿Qué es lo que pretende en realidad Javier Corral con esto? Exhibirse él, exhibir a los diputados, exhibir al Estado como una entidad que promueve la inconstitucionalidad, posicionarse para el 2024 y acaparar focos en estos momentos en los que todos estamos ocupados en otra cosa. Puede ser eso, pero yo tengo una teoría que compartir con ustedes, porque casualmente cuando el ruido de antier, que si la proponían o no la proponían, un diputado que no es prianista, pero es Morán, por decirlo de alguna manera, que es el Pichuy de la Rosa, este diputado propone eliminar la limitante de edad en este ruido. Y a lo mejor quizás el origen de todo este ruido era
llegar a ese punto para quitar la limitante de edad y un candidato más corralista que panista, que sea Víctor Quintana Silveira. Porque yo lo escribí hace más de un mes, que Víctor Quintana ni siquiera puede ser considerado aspirante porque tiene más de 70 años y que después dijeron que iban a buscar una figura jurídica para pelearla por discriminación, que porque Chihuahua supuestamente es el único estado con esa limitante, pero no hay que ser tan abogados para saber que hay una limitante hasta para ser presidente de la República de edad. Entonces, yo creo que va por ese lado, no sé.